El mecanismo primario es un proceso inmunológico mediado por anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y en otro grupo de pacientes, frecuentemente, contra el receptor muscular específico de tirosina, que resulta en la disminución de la cantidad de receptores disponibles y un daño en la membrana postsináptica. Con esto se altera la forma normal de la placa terminal y se pierde su patrón de plegado normal, como pueden ver ahí en esta imagen a la derecha, lo cual produce que o genera que el músculo sea menos sensible a los efectos despolarizantes de la acetilcolina que libera la terminación nerviosa. Como ya venimos mencionando, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Mencionamos recién los anticuerpos que están involucrados en la fisiopatogenia de la enfermedad, que son los ACRA, que son los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, o los anticuerpos denominados anti-MUX, menos frecuentemente, que son los anticuerpos contra el receptor específico de tirosina quinasa. Como en las otras enfermedades autoinmunes, existe asociación, digamos, con otras enfermedades inmunológicas en el 2,3 a 24% de los casos, con enfermedades tiroideas, con artritis reumatoidea, lupus, sarcoidosis, Sjögren, esclerodermia, polimiositis. Es muy frecuente encontrar hiperplasia tímica en un 65% de los pacientes o la presencia de timoma en un 35% de los pacientes. Cuando existe un timoma, en general el paciente desarrolla una forma más severa de la enfermedad. Bueno, el diagnóstico de esta patología en general tiene un gran peso clínico, tiene que ver por ahí con la presentación clínica, esto que hablábamos, que 2/3 de los pacientes se presentan con compromiso de los músculos extraoculares y con esto manifiestan tosis y diplopía, en general intermitente, fluctuante. Durante el día tiende a irse incrementando este síntoma y por la mañana la sintomatología casi siempre es menor. Recuerden también que puede haber compromiso de los músculos faciales, dificultad para el cierre palpebral, para la elevación frontal, para el cierre de la boca, para la masticación, claudicación mandibular, disartria, voz nasal. Puede haber regurgitación de líquidos por la nariz también, cuando hay compromiso de estos músculos vulvares. Se puede presentar debilidad también en la muscular del cuello, sobre todo los músculos flexores del cuello, con lo cual el paciente tiende a tener el cuello caído también. Debilidad de la cintura escapular y de la cintura pelviana, con dificultad para realizar tareas como peinarse, colgar la ropa, levantarse de la silla. Siempre con la característica de la fatigabilidad, que significa que los síntomas de debilidad se acentúan con el uso repetido de este grupo muscular. Y esto es algo que nosotros, que tiene un gran valor clínico y que nosotros le damos mucha importancia en el consultorio cuando vamos a examinar a un paciente que tiene miastenia gravis. Sobre todo, digamos, hacerle sostener la postura en determinadas posiciones para ir evidenciando la fatigabilidad, ya que existe un tiempo estándar para el sostén. Por ejemplo, hacemos al paciente que mira hacia arriba para evidenciar la presencia de tosis. En general, lo común es que nosotros podamos realizar esta actividad más de 1 minuto sin cansarnos o presentar fatiga. Un paciente con miastenia gravis va a tener dificultad para realizar esta tarea. Por ejemplo, que el paciente eleve la cabeza desde el decúbito supino y la sostenga. Esto también puede presentarse con dificultades en un paciente con miastenia gravis. Por ejemplo, que el paciente haga una inspiración profunda y cuente. Lo normal es que pudiéramos contar hasta más de 50 sin tomar aire
mientras que en un paciente con miastenia esto se ve afectado, o elevación de los miembros superiores o elevación de los miembros inferiores. Buscamos acá en el mismo consultorio, en el examen clínico, la presencia de fatigabilidad. También, cuando el paciente tiene tosis, podemos hacer una prueba, que es la prueba del hielo, que es colocarle hielo al paciente sobre el párpado durante 1 a 3 minutos y ver que la tosis mejora cuando sacamos el hielo. Existen también otras pruebas, ya que son farmacológicas, la famosa prueba del hidrofonio o el Tensilon test, que nosotros siempre estudiamos, que se puede hacer por vía endovenosa. Se utilizan 10 miligramos diluidos en 10 mililitros de solución fisiológica y se colocan lentamente de a 2 o 3 mililitros en forma endovenosa, y tenemos que evidenciar la mejoría clínica, que es bastante rápida, se da en los primeros minutos. El problema de esta prueba es que primero la droga no está disponible en nuestro medio y que en general necesitamos que el paciente esté internado en un medio hospitalario donde podamos tener acceso a drogas para sacar al paciente de una eventual crisis colinérgica, a asistencia respiratoria, por lo cual tampoco es tan sencilla. También podemos utilizar la neostigmina, que es una droga que se puede utilizar de forma endovenosa o intramuscular. La mejoría clínica no es tan rápida, pero también tiene su pico máximo de efecto en la primera media hora, 40 minutos, y después la duración de la droga es entre 3 horas aproximadamente. Y la otra opción, que es lo que más usamos nosotros en la clínica, es la toma de piridostigmina vía oral. Le damos al paciente para que haga unos días de toma de medicación y que venga a control para comparar cómo está clínicamente con el examen previo. Podemos apoyarnos también en la presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina que se dosan. Tiene una alta sensibilidad, entre el 75 al 94% en las formas generalizadas y 60% en las formas oculares. En general, cuando este es positivo en un paciente con clínicas compatibles, ya hacemos el diagnóstico. Si el paciente tuviera anticuerpos contra receptores de acetilcolina negativos, podemos proceder a hacerle los anticuerpos contra los receptores de tirosina específicos, ¿sí? Otro elemento que tenemos para el diagnóstico de la miastenia gravis son los estudios electrofisiológicos. Uno de ellos es la estimulación repetitiva, donde lo que se puede evaluar es el estímulo supramáximo con una frecuencia de 2 a 3 Hz sobre un nervio periférico. Se registra el potencial de acción y a medida que el paciente realiza esfuerzo, se evidencia una disminución de la amplitud de ese potencial de acción, que tiene que ser mayor al 10% con respecto a la primera respuesta. A medida que el paciente se le realizan diferentes estímulos o repetidos estímulos, va habiendo una reducción de este potencial que es máxima en la cuarta a quinta respuesta. Para esto el paciente no tiene que haber ingerido medicación las 6 horas previas, y aquí a la derecha pueden ver un pequeño gráfico que corresponde del lado izquierdo a una respuesta normal donde no hay disminución del potencial, y a la derecha de un paciente con miastenia gravis donde existe una reducción de la amplitud del potencial de acción que es máxima en la cuarta o quinta respuesta, como dijimos. Otro estudio electrofisiológico con un poco más o con mayor sensibilidad que el que describimos previamente de la estimulación repetitiva es la electromiografía de fibra única, que lo que hace es registrar el potencial de acción de una única fibra muscular y puede establecer comparación de los potenciales de acción de dos fibras musculares que corresponden a una misma unidad motora. ¿Sí? Eso en condiciones normales tiene una variabilidad de tiempo intersináptica que no tiene que ser mayor a 50 microsegundos, que es lo que se denomina jitter. Cuando hay
una afección de la placa neuromuscular, ese valor se aumenta o se producen bloqueos, ¿sí? Es un estudio de una alta sensibilidad, ya que puede ser patológico en pacientes que, por ejemplo, tengan solamente una afección de músculos extraoculares en la enfermedad de miastenia gravis. Otros estudios complementarios que podemos realizar, ya no tanto para el diagnóstico, sino para diagnósticos diferenciales o para valoración clínica inicial del paciente, son la tomografía de tórax con contraste o resonancia de tórax. Ambos estudios pueden utilizarse igualmente para evaluar la presencia de hiperplasia tímica o timoma. Una espirometría, que es un estudio funcional de la capacidad respiratoria, que nos sirve para inicialmente un poco clasificar o calificar al paciente. La gasometría arterial, que sobre todo es de utilidad cuando el paciente tiene una crisis miasténica, y el dosaje de hormonas tiroideas, que conviene sí o sí realizar, ya sea porque las patologías coexisten, el paciente puede tener miastenia gravis y presencia de hipertiroidismo, por ejemplo, una asociación muy frecuente, o también como para establecer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, si el paciente tiene una forma ocular de miastenia gravis con una oftalmopatía tiroidea.